El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 4 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por la interacción por parte de nuestra amable audiencia aquí en A Primera Hora a través de Majestad FM. Recordarles, amigos y amigas, esta es la última semana de trabajo en el año. Tendremos noticiero hoy, mañana, el jueves y el viernes, y de aquí nos encontraremos en enero. Así que un abrazo para todos. Y como bien alertaba al inicio de este espacio de noticias, en el curso de estos 4 días laborables de la semana, lunes, martes, jueves y viernes, vamos a hacer valoraciones sobre lo que nos dejó el 2019 desde varias perspectivas. Hoy nos vamos a enfocar en hacer una valoración de carácter político. ¿Qué nos dejó el 2019 en el ámbito político? ¿Cuáles han sido las decisiones más relevantes, las omisiones que se pueden destacar, aquello que se hizo pero que no fue conveniente, aquello que se hizo pero que fue muy conveniente desde el punto de vista político? Si tiene o no solidez la relación entre el gobierno y la Asamblea Nacional, tema sobre el cual hemos abordado y hablado en múltiples ocasiones aquí en este espacio de noticias. El año político 2019, ¿cómo termina? Tenemos 2 visiones acá en nuestra mesa de trabajo y agradezco la presencia de nuestros invitados. El doctor Diego Ordóñez, quien fue diputado de la República, fue secretario de la Asamblea Constitucional de Sangolquí, entre diciembre del 1997 y agosto de 1998, analista además político, y Decio Machado, quien nos visita a los tiempos, ¿no? En varias ocasiones tiene la gentileza también de atender nuestras invitaciones, consultor y analista político. Les hemos invitado para justamente hacer esa valoración. Doctor Ordóñez, doctor Machado, bienvenido, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, un gusto estar contigo. Gracias por la gentileza. Empiezo con Diego Ordóñez, valoración general del año 2019 en el punto de vista político. Difícil una conclusión a un año tan complicado, ¿no? Y creo que la complicación mayor se la marca a partir de lo sucedido en el mes de octubre, en donde creo que hay un rompimiento de la posibilidad de que en Ecuador existan acuerdos mínimos en torno a hacer las reformas que son fundamentales para recuperar la economía, para reinstitucionalizar el Estado y para combatir eficientemente la corrupción. En lo político, este desacuerdo, este rompimiento, va a tener efectos de largo plazo. Porque esta sublevación, ¿no?, y esta coincidencia política entre el correísmo, el movimiento indígena y el Partido Social Cristiano, que bloquearon la posibilidad de que el Ecuador haga una reforma fundamental, una reforma estructural fundamental, una reforma que en 40 años ningún gobierno la hizo, que es eliminar el sistema de subsidios regresivos. Esto impidió que esa reforma se hiciera, ¿no? Y me parece que esos efectos se van a sentir en el largo plazo, porque eso tiene evidente impacto sobre la sostenibilidad fiscal, sobre la posibilidad de que el Estado encuentre un equilibrio en cuanto a ingresos y egresos. Y esto perjudica, este escenario perjudica significativamente a la competitividad por otro lado. Reformas que van a ser de difícil avance, la reforma laboral, que es fundamental en términos de recuperar competitividad, y digamos, se complete lo que podría ser una reforma tributaria que permita que el Ecuador pueda tener ese escenario de competitividad. Esto me parece a mí como una conclusión rápida, ¿no?, una primera conclusión rápida de lo que ha pasado durante este año. La misma conclusión, el mismo pedido le hago a Decio Machado. ¿Año convulsionado políticamente hablando o no, estimado Decio? Sí, claro, convulsionado seguro, ¿no? Yo creo que, bueno, primero hay que hacer memoria un poco del año en sí. Me parece que el año tiene un punto importante que son las elecciones seccionales que hubo en el mes de marzo,
que conviene no olvidar, porque me parece que una parte de lo que estamos viendo, de lo que sucede ahora, digamos, ya tuvo su reflejo en los resultados de las seccionales de marzo. Y digo esto porque, digamos, el nivel de deslegitimación de los políticos, de las autoridades embestidas, es decir, por los bajos porcentajes que la mayoría de ellos tuvieron en sus elecciones, en sus resultados, quiero decir, de alguna forma venía a paliar, digamos, una lógica de descontento muy grande, me da la sensación a mí, de la sociedad ecuatoriana con su establishment político. Eso creo que marca una quiebra, que me parece que es un tema de análisis sociológico y tremendamente complicado, porque este tipo de cosas, digamos, suelen terminar mal. Es decir, y hay un problema, digamos, en ese sentido. En segundo lugar, hemos estado viendo cómo en las encuestas de este año, es decir, se han incrementado sustancialmente el nivel de descrédito de las instituciones públicas. Eso es gravísimo, porque lo que significa eso es que está, digamos, en cuestión por parte de la sociedad ecuatoriana el sistema democrático y el sistema de partidos y las lógicas institucionales. Y por último, efectivamente, como bien planteaba Diego, quiero decir, ahí todo esto desemboca en una quiebra en octubre, que es de alguna forma un parteaguas, digamos, para todo el gobierno. Me da la sensación de que hay un antes y un después de octubre. El después de octubre estamos empezando con ello, pero ya hemos visto cómo de alguna forma se rearticulan las alianzas políticas en el plano nacional. Los socialcristianos que han acompañado a este gobierno desde el principio hasta octubre marcaron distancias, marcan ¿no? distancia. Evidentemente ya se aproximan un periodo preelectoral. El año que viene va a ser un año muy tenso. Es decir, por otro lado hay una ruptura social, evidentemente, entre, digamos, sectores sociales y el gobierno, que ya queda claramente plasmado. Y en tercer lugar, efectivamente, el gobierno está abocado, en base a una serie de exigencias de las instituciones de Bretton Woods, a cumplir una hoja de ruta que le va a ser tremendamente conflictiva a poner en marcha durante el año que viene. Por lo tanto, digamos, creo que esto podría ser un poco una conclusión de lo que nos ha pasado este año y de lo que se viene de alguna forma. Los hechos de octubre, Diego Ordóñez, marcan un punto de inflexión, el punto más polémico, más controversial. Como decía de hecho Machado, hay un antes y un después de los hechos de octubre. ¿Cómo ubica Diego Ordóñez en el análisis la movilización del 2 al 13 de octubre de este año? Si hubiera un principio de objetividad en el análisis, habríamos llegado a la conclusión de que en el Ecuador debían ejecutarse reformas para subsanar 10 años de derroche, de despilfarro, de corrupción. La economía quedó en muy malas condiciones luego del correísmo, y eso es un hecho evidente, un hecho objetivo. ¿Cómo corregir eso? Si la economía había desbordado su capacidad de financiamiento, si el endeudamiento se había disparado como nunca antes en la historia, y un Estado grande, sin financiamiento, bueno, alguna solución hay que buscar. Y me parece que una forma en la que los ecuatorianos puedan recuperar la confianza en las instituciones, la confianza en los políticos, es que vea la posibilidad de que esos políticos encuentren un punto de entendimiento. Y lo de octubre mostró que en el Ecuador es imposible ponerse de acuerdo sobre cosas que son absolutamente necesarias. Usted insiste en el tema de los subsidios, eso se refiere. Sobreponen los intereses electorales. Pero se refiere al tema de subsidios. Me refiero al tema de los subsidios. Pero sobre eso no hubo un debate previo antes de adoptar la emisión del decreto ejecutivo 883, Diego. Es que el debate previo sí existió, pues. ¿Con quiénes? O sea, no fue un debate abierto, porque era difícil, me parece a mí, un proceso de negociación de ese tema, ¿no? Pero era absolutamente obvio que sobre eso se venía conversando. ¿Pero con quiénes? Sectores de la política. Estaban informados de lo que estaba Porque sucediendo. las cámaras de la producción, al menos el presidente de la Cámara de Industrias nos dijo aquí que no sabían, no tenían ni idea. Bueno, eso añado el hecho, ¿no?, de que esa falta de interacción sobre los temas públicos llevan a estas sacadas de cuerpo, digamos, ¿no? Porque todo el mundo dice ahora, no, a mí no me preguntaron. Pero si son medidas necesarias que hay que discutirlas, pues. Pero se sobreponen intereses electorales, se sobrepone el corto plazo, se sobreponen los intereses corporativos, pues. Si el Ecuador vive atrapado por ese corporativismo que hace que las decisiones se tomen pensando en el interés político, o el interés económico, perdón, de sectores de la producción. Déjame terminar, Mauricio. Entonces,
no hubo una posibilidad de entendimiento. En un escenario tan dramático como el que vive el Ecuador. Bueno, el resultado es que ese desencanto que Decio menciona se va profundizando, pues. Se va profundizando. Hay que buscar alternativas para que el Ecuador pueda recuperar los efectos devastadores que tuvo los 10 años del correísmo, en términos de desempleo, de falta de crecimiento. El Ecuador no crece. ¿Qué oportunidades podemos generar al futuro si la tasa de crecimiento está bordeando el 0%? Esas condiciones de un escenario económico absolutamente adverso, que no permite la inversión, que no va a generar oportunidades, tiene que ser debatido. Ahora, obviamente las soluciones tienen que buscarse tratando de cierto consenso, no unanimidad, ¿no? O sea, es imposible satisfacer a todo el mundo, yo coincido en eso, pero sí dio la impresión de que esta medida, la del decreto ejecutivo 883, no fue lo suficientemente socializado. ¿Qué opinas sobre la postura de Diego Ordóñez, nuestro invitado Decio Machado? Bueno, yo creo que hasta la semana antes del anuncio del presidente lo que vamos a tener es una subida del IVA, ¿no? Eso se había anunciado. Los empresarios lo han dicho. Eso es lo que se había dicho, vamos. Y eso es lo que estaban sacando los medios de comunicación y eso es lo que corría por todos los pasillos, es decir, de los ministerios y de las instituciones públicas. Es decir, el gobierno cambia de opinión en el gabinete previo a la presentación del presidente Moreno de la medida. Es decir, que si no recuerdo mal es un lunes o un martes y en ese gabinete que se da en el fin de semana es donde el gobierno entiende que posiblemente el impacto de, digamos, de la retirada del subsidio del combustible, es decir, genere menos conmoción social que el incremento del IVA, y además tiene sentido, ¿no? Lo que quiero decir, el análisis que hace el gobierno. El problema es que se equivoca porque minusvalora, es decir, al movimiento social más importante del país, que si bien estaba apagado, es decir, pues claro, lo revitalizan. Y esto en un momento determinado, y claro, y además octubre no es solamente el subsidio. Octubre, es decir, es el envase en el cual se recogen todos los descontentos que se han ido acumulando desde el año 2015, porque este país está paralizado desde el año 2015. Este país está paralizado desde que se acabó el boom de los commodities, es decir, desde entonces la economía está semiestancada. Es decir, el poder adquisitivo de la gente no crece, es decir, el mercado interno está paralizado, etcétera. Entonces, el problema es que el Ecuador no tiene soluciones a la falta de excedentes en sus lógicas de hiperextractivismo, es decir, sobre lo que está basada la economía. Es una economía rentista e hiperextractiva, es decir, y cuando la lógica no funciona, es decir, pues estamos en la situación en la que estamos, es decir, no tiene soluciones este gobierno, no tuvo soluciones el gobierno anterior desde que se acabó el boom de los commodities, y me temo que estamos en una situación realmente complicada. Yo discrepo, es decir, por unas cuestiones, yo creo que de sensibilidad ideológica con Diego en algunas cosas, o sea, creo que estamos de acuerdo en el marco general, pero en algunas cosas, cuando hablamos de que hay que efectivamente financiar, digamos, déficits fiscales, hablemos de cómo se financian los déficits fiscales, porque en Estados Unidos en los años 50, en pleno crecimiento, Segunda Guerra Industrial, las empresas, Segunda Guerra Mundial, perdón, es decir, las empresas que ganaban por encima de $200.000 de la época, hablo de la época evidentemente, pagaban un 90% de impuestos, es decir, porque había que aportar a la reconstrucción del país. Claro, hoy pedirle a las empresas que ganen por encima de $1 millón que pongan el 40% de sus impuestos es ser un anarquista, comunista, bolchevique, ¿no? Entonces, claro, el problema de esto es que me parece que hay que enfocar, digamos, que la salida de esta crisis no puede caer encima de las espaldas de los más débiles, y esto es de alguna forma lo que está sucediendo a través de los planes de ajuste, es decir, que nos impone el FMI. ¿Usted es de los que cree o descarta esa posibilidad, Decio, de que la génesis de la movilización de octubre estuvo planificada con meses de antelación y que apuntaba a desestabilizar al gobierno del presidente Moreno? ¿Qué piensa usted sobre eso? O sea, yo creo que, como en todo estallido social, es decir, habrá diferentes sectores, es decir, que tengan intereses, digamos, con respecto al conflicto, ¿no? Le decíamos antes que el primero que hemos nombrado aquí son los socialcristianos, ¿no? Que aprovechaban ese conflicto para dejar para romper su alianza con el gobierno. Ahora bien, si usted me dice que lo que se desembocó en octubre es una trama venezolana, castrochavista y todo esto, bueno, me parece una cosa de ciencia ficción, la verdad. ¿Y qué piensa Diego Ordóñez sobre eso? Bueno, los hechos apuntan a que no es tan ciencia ficción, ¿no? Porque, primero, señalemos que no importa cuál habría sido la medida, subida del IVA o eliminación de subsidios, el efecto habría sido exactamente lo mismo.
porque el sector indígena, que había venido preparando su levantamiento y había venido preparando la recuperación del espacio que había perdido durante el correísmo, iba a usar un argumento, cualquiera sea este, para usarlo de bandera de lucha. El correísmo, obviamente, tiene cuentas que cobrarse con Moreno. Y en ese momento, en octubre, confluyeron estos intereses y gente con bazucas artesanales, con escudos construidos con tanques, con la parte de la mitad de un tanque. Bueno, eso no se prepara de la noche a la mañana, ¿no? Es un tema que venía preparándose. Y obviamente hubo un interés golpista. O sea, negar eso me parece a mí que ya no es objetivo, ¿no? O sea, el correísmo tuvo el interés de derrocar a Moreno. Y hay unos juicios iniciados contra personas que están involucradas y ojalá eso lleve al Ecuador a confirmar que hubo una movilización para derrocar a Moreno. Pero usted es de los que cree que la génesis de lo de octubre fue justamente un intento para desestabilizar el orden constituido, es decir, hay una tesis que han manejado algunas autoridades oficiales, en el sentido de que esto fue planificado, con meses de antelación. Hay incluso líderes de opinión que dicen, con 3 meses de antelación ya se estaba preparando el escenario para aprovechar octubre y derrocar al gobierno del presidente Moreno. Yo no sé con cuánto tiempo, lo que estoy diciendo es que ahí hay cosas, instrumentos de la movilización, ¿no?, construidos con anticipación. Cohetes caseros no se hacen de la noche a la mañana. Escudos no se hacen de la noche a la mañana. Una planificación estratégica en qué sitios hay que bloquear y obstaculizar no se hace de la noche a la mañana. Entonces, no es denso ciencia ficción el que esto se haya programado. ¿De dónde viene el financiamiento? Bueno, habrá que establecer de dónde viene el financiamiento. Yo en eso no puedo confirmar porque sería una especulación. Hay algunas informaciones que habrá que confirmar de dónde viene el financiamiento. Pero esto no fue improvisado, Fabricio, esto no fue de la noche a la mañana. Los que quieren decir que esto fue algo espontáneo, ¿no?, que surgió por el descontento de los ecuatorianos, están viendo o están tratando de manipular una realidad evidente. Para Diego Ordóñez de octubre hubo un intento de derrocar al gobierno de Moreno por razones diversas. No fue espontáneo, dice usted. No fue espontáneo. En el que confluyeron los correístas, los dirigentes indígenas y a la que se sumaron los socialcristianos que encontraron el momento de despegarse del gobierno. Y lo hicieron, ¿no? Y lo hicieron además defendiendo, como han defendido históricamente, intereses corporativos. Decio Machado, su opinión. Faltó Venezuela y Rusia en la conspiración, ¿no? Es que la evidencia apunta, estoy señalando hechos. No, yo no estoy poniendo fantasía. Había elementos, como tú bien dices, es decir, de fabricación artesanal, etcétera, que podía prever tal, pero vamos, yo sinceramente, es decir, me cuesta creer que eso sea así, y vuelvo a repetir, es decir, me parece que lo que se desencadena, o sea, si es que no hay más que mirar las encuestas, es decir, lo que está diciendo la población ecuatoriana es que en más del 60% está de acuerdo con las razones del levantamiento. Quiero decir, si es que el problema de esto es que el levantamiento está legitimado socialmente, entonces el problema, o sea, no hay golpe de Estado que esté legitimado socialmente. Es decir, esto, otra cosa es que pueda haber sectores políticos, es decir, que tengan intereses concretos, digamos, en una subversión o en un levantamiento de estas características y quieran de hacer su agosto dentro de ese contexto. Es decir, pero yo sinceramente creo que lo que hemos asistido es un levantamiento, es decir, que de alguna forma expresa un descontento social cada vez más grande, que es el que hacía alusión anteriormente. Es decir, que es una cosa acumulada, que vamos a ver lamentablemente más de estos y que además hay que entenderlo bien. Esto había empezado en el Carchi una semana antes. El Carchi estuvo parado una semana antes, nombraron persona no grata a la ministra del Interior, creo que incluso al señor vicepresidente de la República. El gobierno no entendió nada de lo que pasó en el Carchi, es decir, volvió a repetir los mismos errores desde el principio hasta el final, los 12 días del levantamiento de octubre. Responsabilizaron a un solo sector de la movilización. Pero es que además yo me parece que además hay que entenderlo en un contexto global. Decía Rudyard Kipling, que era un escritor británico que a pesar de ser conservador era muy inteligente, que saben de Inglaterra los que solo saben de Inglaterra, ¿no? Es decir, lo que ha pasado en el Ecuador ha sido el inicio de un temblor que está recorriendo el continente. Hay una ruptura de la sociedad con la política institucional y esto es culpa de los establishments políticos de cada uno de los países, no solamente de este gobierno, quiero decir, de los gobiernos anteriores también, desde mi punto de vista. Esa ruptura,
esa ruptura es tremendamente riesgosa, porque esa ruptura es la que da los espacios para que aparezcan personajes, digamos, como Bolsonaro o como tipos de estas características implementados en patrones presidenciales. Decio Machado, ¿cómo quedaron los indígenas después de lo de octubre o durante octubre? Durante y después de octubre, el movimiento indígena. Bueno, no tengo una visión interna así como para poder hacer un análisis en profundidad, pero me atrevería a decir que, bueno, les permitió rearticularse como organización social, ¿no? Es decir, cuando uno tensa organizativamente una estructura de esas características, les permitió rearticularse. Hay que decir que la CONAIE había desaparecido un poco del escenario político durante los últimos tiempos, y en segundo lugar, bueno, quiero decir, ahora sufre digamos, una fuerte estigmatización social por parte de algunos medios de comunicación, los cuales la verdad es que cada vez tienen menos credibilidad social, ¿no? Según también indican las encuestas. Entonces, en este sentido, bueno, es decir, la CONAIE tendrá que ver cómo resuelve sus conflictos internos. A mí me parece que hay muchas aspiraciones de poder ahí, y me parece que lo peor que pueden hacer los dirigentes indígenas que de alguna forma encabezaron este levantamiento sería intentar aspirar a la política. Es decir, los líderes sociales son líderes sociales y no hay que confundirlos con el establishment político. Me parece que los errores que podrían pasar ahora y lo que puede generar tensiones dentro del movimiento indígena será que algunos de estos dirigentes pudieran, estoy hablando hipotéticamente, tener aspiraciones presidenciales. Por último, yo creo que sí es necesario que se generen las plataformas de diálogo a las que hacía referencia Diego, es decir, porque necesitamos un país que funcione. Es decir, el tema es que, digamos, un país que tiene estos niveles de desequilibrio tiene que tener políticas, es decir, que combatan el desequilibrio, no que lo incrementen aún más, ¿no? Diego Ordóñez. Bueno, la realidad a veces cuesta asumirla, ¿no? Y a mí me parece que un ejercicio sano sería el entender lo que sucedió a partir de los hechos. Si los dirigentes indígenas en los discursos en el Ágora de la Casa de la Cultura convocaban a la subversión y al derrocamiento del gobierno, pues desconocer esa realidad me parece a mí que no es lo más saludable, ¿no? Y tampoco deslegitimar esa realidad pretendiéndole o añadiéndole elementos de fantasía, ¿no? Lo que yo refiero son hechos concretos. Las conclusiones que se puedan sacar a partir de quién financió, qué objetivos, es otra historia. Pero la verdad es que esto fue un proceso que estuvo preparado en términos de anarquizar el Ecuador, y que fue lo que sucedió durante esos 11 días catastróficos, que vandalizaron a la ciudad. Y me parece a mí que la posición del sector indígena luego de eso ha quedado bastante golpeada. Bastante golpeada en términos de reconocerle como un actor democrático, ¿no? Como un actor de un diálogo que permita, pues, encontrar acuerdos para solucionar los problemas que he mencionado en mis anteriores intervenciones. Entonces, primer elemento me parece a mí que es fundamental es establecer la realidad y no buscar excusas, no buscarle coartadas, ¿no? Eso es lo que sucedió en octubre, nos llevó a una lamentable conclusión en el sentido de que un diálogo en términos de encontrar alternativas que articulen a varios sectores de la sociedad, se ha hecho un proceso difícil, ¿no? ¿Cómo quedó el gobierno, Diego Ordóñez, con los hechos de octubre? ¿Cómo entendemos ese papel durante y después? Un gobierno que fue llevado a una mesa de negociación, ¿no? A firmar un acta de rendición. Es un gobierno que quedó muy debilitado, muy deteriorado. Ha recuperado, yo diría, algo en la medida en que ha logrado que la Asamblea apruebe 2 leyes, ¿no? Las reformas del Código de la Democracia y esta última ley, esta última reforma tributaria. Aunque la Asamblea le negó la ley de crecimiento económico. Bueno, pero eso fue parte de la trama de octubre, pues, ¿no? Eso fue parte de la trama de octubre. Ese fue el resultado, pero ahora tenemos esta ley, ha dado 2 pasos. Y lo importante aquí no es llegar a la conclusión de qué tan débil es el gobierno, o qué tan frágil es la posibilidad de la credibilidad de Moreno. Lo que me parece a mí es que hay que pensar un poco más allá en cómo hacemos que el Ecuador sea viable y pueda recuperar un escenario económico que le dé garantía de crecimiento. ¿El manejo de los hechos de octubre por parte del gobierno de Diego Ordóñez fue un manejo adecuado o fue un manejo errático durante esos 12 días? A mí me parece que el gobierno debió haber adoptado decisiones más fuertes. O sea, bueno, la represión me parece que fue insuficiente en dimensión a lo que significó la amenaza a la seguridad de los ciudadanos provocada en ¿debió haber sido más represivo el Estado? Pero evidentemente.
Verá que hay informes internacionales que dicen que hubo represión excesiva durante los hechos de octubre. Lo que creo es que de la ONU y de otros organismos. Yo lo que creo es que hay que establecer primero la dimensión del ataque del que fue víctima la ciudad y los ciudadanos, no el gobierno. Porque lo que creen los políticos es que esto era un ataque al gobierno. No, esto fue un ataque a los ciudadanos. Fue un ataque a las personas, a la seguridad de las personas, a su integridad física, a la propiedad privada. Hubo un ataque, Fabricio, a una instalación militar. Se paralizaron 110 pozos petroleros. Una instalación militar que es atacada, una instalación en donde hay armas, explosivos, municiones. Y la respuesta del sector militar fue, yo diría, muy condescendiente. Se paralizó servicios públicos. Conversen ustedes con jefes militares para que les explique cuál es el protocolo de la reacción militar cuando eso se produce. Hay videos, hay videos de 5 o 6 policías pateando en el piso una sola persona ya sometida. A ver, pues, pero Fabricio, por favor, estás tú tratando de buscarle coartadas. Estoy hablando de eso que tú mencionas. De hecho, eso pasó, pues. Bueno, eso pasó, eso tiene que investigarse, eso tiene que sancionarse. Pero tampoco eso quiere decir que excuse lo que estoy diciendo. Estoy hablando de actos de agresión contra los ciudadanos, contra la estabilidad económica del Ecuador, 110 pozos petroleros paralizados. Eso, y tú me sacas el caso de un policía que le pateó a una persona. Son varios, y además inclusive en Guayaquil hasta hubo peleas entre policías y militares. Pero sanciónale. Tuviste, ¿cuántos policías? 50, 60 policías, ¿no? Secuestrados. Militares desvalijados. Ay, por favor. Entonces, lo que pasa es que siempre estamos tratando de buscar coartadas, tratando de decir, no, es que si hubo agresión, claro que hubo agresión de la policía, y que tienen que sancionar. Pero te estoy hablando de que actos como aquel asalto a una instalación militar, no fue repelida como debe haber sido repelida, o actos de violación a la propiedad privada. Oye, por favor, fue demencial. El que se obliga a botar leche, a destruir flores, a dañar producción. Eso me parece a mí que tiene que ser evaluado. En esa condena obviamente vamos a estar de acuerdo. Pero entonces yo estoy condenando todo, no estoy condenando una parte, pero estoy diciendo que en esas circunstancias, posiblemente el exceso del policía con la persona que tú mencionas, contrasta mínimamente con una paralización de toda la actividad privada en el Ecuador, ¿no? Al ataque a destacamentos militares, la paralización de la producción petrolera en el Ecuador. Entonces, dimensionemos las cosas. Entonces, me parece a mí que la respuesta, ¿no?, al final terminó siendo de rendición. El gobierno es llevado a una mesa en la cual tuvo que firmar un acta, ¿no?, que de lo que se sabe fue previamente negociada en otros ambientes, y el presidente firmando con todo el poder del Estado rendido frente a la sublevación. Déjame pedirle la misma reflexión a Decio Machado sobre esto que estamos comentando, por favor, Decio. Yo creo que en ciencias políticas desde 1905 o algo así, es decir, predomina la lógica del consenso, es decir, la hegemonía se establece en una lógica de consenso. Y las crisis políticas se dan cuando digamos, las ideas de los de arriba ya no convencen de los de abajo. Entonces, es decir, ahí es donde se rompe la hegemonía y se rompen los consensos. Y me parece que la argumentación de que hace falta más represión es una recomendación como del siglo XIX, ¿no? Es decir, que es que cuando los estados, es decir, se legitimaban en base al monopolio de la violencia, ¿no? En este sentido, me parece que, claro, hubo violencia por parte de los cuerpos represivos o los aparatos represivos del Estado, hubo violencia por parte de sectores de manifestantes, por supuesto que sí, los hemos visto en las imágenes, es decir, ha habido enfrentamientos de todo tipo, exactamente igual que pasa en Chile, exactamente igual que pasó en Bolivia, exactamente igual que pasó en Brasil en junio del 2013, exactamente igual que pasó en las primaveras árabes, exactamente igual que pasó en el 15M en Madrid, exactamente, o sea, en Madrid no, en España, con el movimiento de los indignados, exactamente igual que pasa con los chalecos amarillos, exactamente igual, y detrás de todo eso no hay necesariamente correístas dando golpes de Estado, aparatos de Estados extranjeros influyendo sobre eso tal. Me parece que, tenemos que analizar con un poco más racionalidad cuáles son las crisis políticas institucionales que tenemos acá. Es decir, el Ecuador es un país que tiene un problema de institucionalidad, históricamente.
Desde la vuelta a la democracia hasta aquí, el sistema de partidos nunca ha funcionado adecuadamente. El legislativo no ha tenido credibilidad nunca. Es decir, algo de credibilidad tuvo después de la Constituyente, un tiempo determinado, es decir, también la perdió después, es decir, a costa de sus errores. Hoy, es decir, ni el Estado, ni el Estado, digamos, o sea, el Estado en su conjunto, es decir, el gobierno, el poder legislativo, los jueces, etcétera, quiero decir, están tremendamente cuestionados por la ciudadanía, Diego, quiero decir, y eso genera explosiones de estas características. Luego, que haya un sector, es decir, que si es una bazooka con un tubo de una bicicleta o con lo que sea, es decir, pues hubo un sector que hizo eso, es decir, pero entender que, o sea, 20.000 tipos movilizándose en las calles todos los días durante 12 días, es decir, no era un signo de descontento social, hombre, me parece que... O sea, sería el ejército golpista más grande que he visto yo. Los golpes de Estado se dan con bastante menos militares. Es que Ordóñez. A ver, no hay que simplificar las cosas, ¿no? Ni estigmatizar. No estoy simplificando. Es una simplificación, ¿no? Porque la simplificación parte por el hecho de pretender tratar todo, ¿no? como que fuera un solo hecho. Uno es el descontento. Y frente a eso hay una respuesta que dar, obviamente. Y tiene que ser una respuesta que parta de reconocer por dónde es que el descontento se ha ido configurando. Eso es una realidad. Otra realidad es de un acto de violencia específico y de atentado contra la estabilidad de las personas, de la propiedad, de la integridad física. Entonces, pretender decir, no, a ver, entonces el descontento justifica una subversión. Bueno, o sea, me parece que eso no es racional, ¿sí? Entonces, frente a ese momento, en esa circunstancia, un Estado tiene que tomar acciones para recuperar el orden. Porque no porque exista desencanto, eso significa que vamos a atentar contra la propiedad privada, vamos a asaltar destacamentos militares, vamos a paralizar la producción petrolera, vamos a agredir a las personas y a los ciudadanos en sus casas y en sus urbanizaciones, atentando contra la integridad física. Si eso sucede, en esa circunstancia, el Estado tiene que tomar una medida de represión. ¿Sí? Lamentable tener que hacerlo, pero los ciudadanos exigíamos en ese momento protección. Exigíamos protección. Y si nuevamente sucede cosa similar, vamos a exigir protección. Déjame pedirle una réplica de Decio Machado sobre eso. Antes tengo que hacer una brevísima pausa. Decio, por favor. Yo creo que... Es decir, cuando los estados tienen que reprimir a la ciudadanía que está descontenta, están haciendo una demostración de debilidad del Estado. Es decir, eso fue lo que hizo el correísmo en agosto del 2015, si no me equivoco, es decir, y lo que ha hecho el gobierno en octubre, es decir, reprimir a la población descontenta. Y eso es un símbolo de debilidad, forma parte de ese perfil de debilidad del Estado ecuatoriano. ¿Cómo había que proceder, por ejemplo, en el caso de las instalaciones petroleras que lo ha mencionado Diego Ordóñez, Decio Machado? Bueno, pues tendrán que proceder defendiendo las instalaciones porque son propiedad privada o son propiedad del Estado, pero reprimir es otra cosa. Reprimir es lanzar las tanquetas de la policía o acciones indiscriminadas, tirar bombas lacrimógenas en universidades, cosas de esas características que está censurado por el informe de la CIDH. Es decir, no lo digo yo, lo dicen las instituciones defensoras de derechos humanos a nivel global. La gobernanza global de la que se ha dotado la democracia internacional es la que ha dicho que este Estado, es decir, se excedió reprimiendo a los ciudadanos. Es decir, no lo estoy diciendo Decio Machado, no lo está diciendo el movimiento indígena o no lo están diciendo los supuestos golpistas, lo está diciendo una institución internacional que no es precisamente una referencia de izquierdismo internacional. Correcto. Bueno, Estamos dialogando... Perdón, simplemente el informe no dice eso, ¿no? Déjame hacer una breve pausa. Estamos dialogando acá, interesantísima charla. Veo que mucha gente se ha enganchado con Diego Ordóñez y Decio Machado haciendo un análisis político de este año 2019. Obviamente los hechos de octubre marcan un punto de inflexión muy importante que ha sido materia de este análisis. Cumplo con un breve compromiso publicitario y retorno para seguir dialogando con nuestros invitados aquí en A Primera Hora. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
7:39, seguimos. Estamos aquí haciendo un análisis del año político 2019 con nuestros invitados Decio Machado y Diego Ordóñez, haciendo justamente una valoración de lo que nos han dejado estos 12 meses, estos 365 días de este año 2019. Empiezo esta segunda parte, hasta las 8 de la mañana tenemos esta tertulia con nuestros invitados. Empiezo con Decio Machado. Le quiero preguntar a Decio Machado cómo valoramos otro elemento que también creo que vale la pena mencionarlo, que es la relación ejecutivo-legislativo. Si hacemos una comparación con lo que pasó durante los 10 años precedentes y cómo Moreno enfrenta esta situación interna con el Parlamento ecuatoriano. ¿Cómo vemos esta relación ejecutivo-legislativo? Bueno, yo creo que todos los gobiernos del planeta, evidentemente, los ejecutivos tienen una incidencia sobre el legislativo. O sea, pensar que son dos poderes independientes uno del otro, digamos, no se corresponde con la realidad política en ningún lado, ¿no? En este sentido, me parece que, o sea, digamos, la incidencia que pueda tener, digamos, los operadores políticos del gobierno en legislativo es una cosa normal y hay que entenderla así. Digo esto porque se filtraron grabaciones, recuerdo, de la que fuera en su momento presidenta del legislativo, la Lisa de Cabezas, acuérdate de eso, primeros de año, en fin, ha habido varios episodios de estas características. Ahora bien, eso es una cosa y otra cosa es tener capacidad de operación dentro del legislativo. A mí me parece que lo que demuestra el Frente Político del Gobierno en este sentido, es decir, los operadores políticos del Gobierno, el Ministerio del Interior, es decir, y los responsables de esto, es una tremenda incapacidad, es decir, llevando proyectos que caen después de en las votaciones de la Asamblea, es decir, sin tener las mayorías, sin tener los acuerdos, sin tener los consensos establecidos para aprobar las leyes, lo cual evidentemente genera un efecto rebote donde genera mayor debilidad para el Gobierno. Eso es un tema que yo creo, sinceramente, que por sentido común debería revisar el Gobierno metodológicamente cómo hace eso, es decir, de cara al año 2020, que como digo, todo apunta a que va a ser un año conflictivo. Ese acuerdo que se lo mencionó, se lo llamó Acuerdo de Gobernabilidad, Decio Machado, que significó la elección de autoridades legislativas el 14 de mayo de este año. Lo presentaron al país como un acuerdo de gobernabilidad. Se instrumentó para elegir autoridades legislativas y redistribuir las comisiones legislativas. ¿Funcionó como un acuerdo de gobernabilidad o no en este año? Tú sabes que no, es decir, es evidente que no funcionó. Ahí está la situación que se vive en la Asamblea Nacional. Incluso hay mesas, es decir, que todavía se encuentran, digamos, mamando, si me permiten la expresión, de esa crisis anterior, ¿no? Es decir, todavía están ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente, esa situación es así y hay un problema estructural ahí y, de hecho, y como decíamos anteriormente, se han movido las mayorías. Hay que ver cómo se van, o sea, se han movido las alianzas, perdón, dentro del legislativo, digamos, y hay que ver cómo esto se enfila en un año preelectoral 2020. A mí me da la sensación, lo digo con toda honestidad, de que podemos estar en un año 2020 con bastante bloqueo en leyes fundamentales o en debates fundamentales que se den en la Asamblea, principalmente de carácter económico. Me parece que todo el mundo va a hacer una medición, y en eso coincido con lo que planteaba Diego al inicio de su intervención, va a hacer una medición política de esto. Por ser un año preelectoral. Claro, van a estar los intereses políticos por encima de los intereses del país, y en este sentido es fácil que nos encontremos con una situación de cierto colapso en el legislativo. Va a depender del buen hacer de sus responsables, es decir, desde el presidente del legislativo hasta los representantes, los directores de cada una de las bancadas. Pero me da la sensación de que vamos a tener una situación fea, es decir, que nos vamos a encontrar con un Ecuador semi-paralizado en las leyes, digamos, más estratégicamente más importantes que tienen que venir este año. Diego Ordóñez. Moreno llegó sin un bloque legislativo propio, ¿no? Cuando Moreno es electo con el correísmo. Pero era parte de Alianza País, ¿no? Bueno, pero cuando se decide romper con Correa, los asambleístas tienen que abrirse, y unos se habrán tomado posturas por razones ideológicas, digamos los menos, y los otros por oportunismo o algún tipo de decisión de esa naturaleza, ¿no? Entonces, el gobierno de Moreno pues ha tenido que bregar con un bloque pues pegado con babas, ¿no? Que no sabemos por qué se moviliza a favor del gobierno y por qué a veces no levanta la mano y deja de votar. Ese acuerdo legislativo que tú mencionas permitió que elijan a un señor, bueno, que
había que elegir a algún presidente de la Asamblea, ¿no? Y ahí está el presidente de la Asamblea. Pero lo presentaron como un acuerdo de largo aliento, de gobernabilidad, no solamente para elegir autoridades de la función legislativa. El acuerdo de gobernabilidad pasaba porque se elijan esas autoridades y se viabilicen una serie de reformas. Que no se viabilizaron. Que no se han viabilizado porque no existe este control sobre, digamos, no control en el sentido de sumisión, sino en el sentido de articular las voluntades en torno a una propuesta legislativa. Estoy diciendo hace un momento que el gobierno pues ha tenido que mantener un bloque que no sabemos por qué condiciones o por qué intereses está estructurado, y que a veces parecerá que no cumplen los requerimientos y por eso se desbandan y no logran tener los votos. La votación alrededor de la ley esta de crecimiento económico fue 70 votos. Fue evidente, ¿no? Fue evidente. Y cuando uno empieza a ver nombres de la gente que no votó, que además no se conocen porque es una colección de anónimos, ¿no? Que no tenemos, sobre los cuales no tenemos ningún antecedente, no sabemos qué han hecho, qué trayectoria tienen. Entonces uno trata de ubicar más o menos cuáles son las razones por las cuales dejaron de votar. Y no son razones de tipo patriótico, ideológico, no, son otro tipo de Pero razones. también hubo gente de Alianza País que se abstuvo en esa votación. A eso me refiero. ¿Sí? Que se abstuvo. Por ejemplo, una de ellas, la expresidenta de la Asamblea. Bueno, a todo eso me estoy refiriendo, no es que estás añadiendo. Estoy diciendo que eso es lo que está sucediendo en la Asamblea, ¿no? Hay un juego perverso de intereses. Y cuando tienes un gobierno debilitado, ¿no? Cuando tienes un gobierno que no tiene un bloque propio, que no tiene manera de cómo estructurar una mayoría, el campo de negociación queda abierto. Y esto es lo penoso, ¿no? Esto es lo vergonzoso, lo lamentable. Que en estas circunstancias no hayamos tenido una asamblea pues a la altura, ¿no? Una asamblea que vaya acompañando, ¿no? este proceso de ir recuperando lo que digo hace un momento, condiciones para que el Ecuador crezca y se reinstitucionalice. Fíjate lo que está pasando alrededor de la decisión sobre eliminar o no el Consejo de Participación Ciudadana. Hay un deseo mayoritario de los ecuatorianos de que ese mamotreto, que ese engendro del correísmo desaparezca. ¿Qué hace la Asamblea? Se mete en el medio, ¿no? Y en vez de propiciar esa desaparición y permitir que sea la iniciativa ciudadana la que proponga esta alternativa, ¿qué plantean? Vamos a reformar. ¿Para qué? Para mantener la estructura burocrática. Pero hay una iniciativa ciudadana que está recogiendo firmas, ¿no? Exacto, entonces hay que dejar que eso procese. Y en el primer grupo de firmas, bueno, ya una buena parte no lo tuvo. Tienen hasta marzo para conseguir. Sí, claro. O sea, eso, dejen que Te eso... digo, pero hay una iniciativa ciudadana en ese sentido. Exacto, pero ¿qué hace la Asamblea? Se mete en el medio, ¿no? ¿Para qué? Para que el Consejo no desaparezca. Para que no se haga esa reforma en la estructura. Se mantenga una estructura burocrática y uno sabe para qué sirve la estructura burocrática, ¿no? Para repartir cuotas. Entonces, esta asamblea, ¿no? Que ha sido una asamblea, yo diría, de las peores que ha tenido la historia del Ecuador, no está a la altura y no va a estar a la altura. Y en eso estamos claros de eso. El 2020 va a ser un escenario extremadamente complejo porque con esa asamblea hay que discutir reformas fundamentales. Justamente por ahí va. Decio Machado, hay un reto que va a tener indefectiblemente la Asamblea el próximo año. El Ejecutivo seguramente va a insistir, porque entendemos es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en enviar una reforma sobre la autonomía del Banco Central del Ecuador. Esa reforma ya se envió en la Ley de Crecimiento Económico y fue negada con el consecuente archivo por parte de la legislatura. Fue incorporada dentro de la ley urgente. Seguramente lo enviará por la vía ordinaria, pero va a haber ese tema. La reforma laboral, que supuestamente significó un acuerdo con una parte de los sindicatos y con el sector empresarial, en mayo, hasta el sol de hoy no se envía, entiendo yo que será enviada el próximo año. Con este escenario que ustedes dos están configurando de la Asamblea, ¿cómo hacer para llevar adelante un debate lo suficientemente serio y responsable sobre estos temas? Se ha hecho mención anteriormente a la propuesta esta que está ciudadana, que se está recogiendo firmas. Verás, yo creo que hay un problema estructural ahí también, ¿no? En el tema del legislativo. Es decir, y en esa propuesta lo más interesante me parece a mí no es ni siquiera el tema de la desaparición del Consejo, que es sobre lo que pivotaba, sino una reestructuración del sistema legislativo buscando, digamos, dotarlos de mayores mecanismos, o sea, de que los asambleístas, los legisladores de este país de alguna forma desarrollen mayores capacidades, es decir, haya
contrapesos, etcétera. Y a mí eso me parece interesante. Quiero decir, se puede debatir sobre si la propuesta es lo mejor o si podrías puntualizar sobre no sé qué, pero la necesidad de enfocar ese debate, es decir, sobre el cuerpo, el poder legislativo en Ecuador me parece interesante, es decir, pero no por este legislativo, sino porque, como decía, históricamente, es decir, el legislativo está puesto en cuestión por la ciudadanía ecuatoriana. Me parece que ahí hay un elemento tal. La segunda es, bueno, yo efectivamente entiendo que el gobierno se está dando los tiempos políticos, es decir, que en base a las mediciones que haya hecho, es decir, de su timing para el año 2020 para presentar estas leyes a las que hacías referencia. Entiendo que la ley, digamos, laboral, es decir, de flexibilización del mercado laboral, porque eso es lo que es, ¿no? Digamos, será presentada en algún momento en base a las mediciones que tengan, es decir, de los acuerdos que se estén desarrollando en la Asamblea, y de igual manera, digamos, las que tienen que ver con el tema económico y estas, digamos, acuerdos establecidos con el FMI. Yo vuelvo a repetirte, es decir, me parece que lo fundamental es que estas leyes, es decir, estén consensuadas socialmente, ¿sí? Eso me parece que es lo más importante. A mí me da la sensación de que en el plano de las mediciones políticas podrían tener cierto, digamos, miedo, voy a poner esto entre comillas, no miedo, sino precauciones más bien, es decir, con respecto a la ley de, digamos, del mercado de trabajo, lo que tiene que ver con la ley laboral, sí, la reforma del Código de Trabajo. Me da la sensación de que ahí posiblemente el gobierno sienta que puede volver a pinchar hueso de alguna forma, es decir, con la presentación de la ley de estas, y que haya estructuras organizadas del tejido social de trabajadores, etcétera, que en un momento determinado puedan volver a, digamos, a protagonizar movilizaciones, y entiendo que evidentemente el gobierno pretenderá que haya las menos movilizaciones posibles en este año tan conflictivo. Ahora, también hay que tomar en cuenta que la semana anterior, el viernes, el señor presidente de la República dio una entrevista a ER en Guayaquil y reveló que entre febrero, marzo y abril habrá una decisión que ya se va a instrumentar sobre el tema de los subsidios, y no descartó el tema del diésel. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues yo creo, pero, o sea, no estaba en discusión la focalización de los subsidios. Estaba en discusión un criterio, o sea, lo que la gente protestó fue por un criterio indiscriminado, es decir, de eliminación del subsidio. A mí me parece que la necesidad de focalizar los subsidios del combustible es una realidad. Es decir, yo creo que eso es una necesidad del país. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, yo también lo he dicho, ¿no? Claro, quiero decirte, es que es más, es decir, es una irresponsabilidad, desde mi punto de vista, que el gobierno anterior, es decir, sobre todo en el primer momento, es decir, que más legitimidad tenía, no hubiese abordado eso. Quiero decirte que hubiese solucionado un montón de temas de carácter económico. El subsidio, digamos, la no focalización del subsidio es regalo de plata indiscriminado. En este sentido, es decir, la focalización, si está bien hecha, será un elemento de avance, y yo entiendo que más allá de que haya sectores que estén en contra de eso, la mayoría de los ecuatorianos la avalarán, siempre y cuando está bien hecha. Lo que hay que ver es si el gobierno tiene los mecanismos técnicos para poder focalizar adecuadamente el subsidio, que es donde tenemos algunas dudas. Es decir, que haga eso que no hizo en octubre, previo a lo de octubre. Es que quizás lo de octubre, si se hubiese focalizado, si la propuesta hubiese sido de focalización, no hubiésemos tenido los problemas de octubre. Diego Ordóñez. Yo no creo que haya focalización que resulte, pero bueno, eso es lo que todo el mundo espera, y ojalá haya un mecanismo eficiente, ¿no? La focalización siempre queda en manos, en la discrecionalidad burocrática, y siempre es un espacio de corrupción. Es mejor un subsidio temporal, y el mejor subsidio es el que no se necesita. Pero de todas maneras, si es que ese es el camino, habrá que ver qué alternativa se plantea. Y este es un tema que yo creo que sobre el cual no puede diferirse, ¿no? Y yo en esto insisto, el hecho de que el gobierno en octubre tomó una decisión que fue, y no quiero ser sarcástico, un salto cuántico. El Ecuador saltó hacia el futuro, porque es una decisión fundamental, y esa decisión tiene que tomarse. Habrá que hacer los ajustes, la gente espera focalización. Yo creo que la focalización, insisto, no conviene, pero en fin, habrá que ver el mecanismo. La reforma laboral es fundamental. 60% de gente sin empleo, entre subempleo y desempleo, necesita un mecanismo de contratación que sea flexible. Y estoy de acuerdo contigo, Decio. Hay que quitarle los eufemismos, es flexibilización laboral. Hay que flexibilizar. Y eso, negociar con los dinosaurios del sindicalismo, va a ser un tema muy complicado. ¿Usted está de acuerdo con la flexibilización laboral? Pero es obvio. O sea, es que lo que pasa es que a veces rodeamos esto de palabras para que no suene, porque son palabras que se manipulan, ¿no? Ahora, ¿los dirigentes laborales son la contraparte para negociar esto? No.
porque ellos no representan. ¿Con quién se negocia eso? Hay que negociarlo con la sociedad, estoy de acuerdo. El 60% de los desempleados, subempleados no están en boca de no son representados por los dirigentes sindicales, no son. Y esos ecuatorianos, ese 60% necesita una nueva ley. Los que están ahora contratados en normas del Código del Trabajo, mantengan su condición bajo normas del Código del Trabajo. Y existe una nueva ley laboral para aquellas contrataciones futuras. Este fue un mecanismo que ha sido usado en muchos países para instrumentar un proceso de reforma laboral, que es fundamental. La tercera, Fabricio, por favor, la reforma monetaria, es sustancial. Hay que hacerlo, no porque haya condicionamiento. Lo del Banco Central. Lo del Banco Central y eso que fue violentado durante el gobierno de Correa y que significó que le metan mano a las reservas internacionales. Pero ojo que la Constitución establece que el Banco Central no es autónomo. No sé cómo lo van a hacer. Habrá que encontrar mecanismos para evitar que exista una manipulación política en la actividad del Banco Central. Entonces, me parece que son temas fundamentales sobre los cuales yo creo que hay que llevarles proyectos negociados con el conjunto de la sociedad, para que esa asamblea pues no trate de pescar al río revuelto, ¿no? Y si no son posibles hacer, yo creo en particular, si no es posible hacer una reforma laboral profunda, no un parche, no un paño tibio, una reforma laboral profunda, es mejor que este gobierno no la haga. Y esperar un momento político más propicio, probablemente en el próximo gobierno, que en condiciones más favorables pueda llevar a cabo esa reforma. Esa reforma no puede ser parcial ni somera, tiene que ser profunda. Diego Ordóñez hablaba de la palabra flexibilización. ¿Es mala palabra esa para usted, Decio? ¿O no? Flexibilización laboral. Yo creo que todo depende de cómo se enfoque, verás. Es decir, es evidente que existe una transformación en el mercado laboral, es decir, a nivel global, que es el fruto del desarrollo de las tecnologías 4G. Y donde, digamos, las lógicas de trabajo, es decir, han cambiado o están transformándose. Que hablar de la tecnología 5G, es decir, que en el proceso en el que estamos de revolución industrial, en el cual ni siquiera tenemos ni idea de qué tipo de empresas pueden surgir, es decir, si en estas han surgido los Airbnb, es decir, los Uber y los, en fin, todas estas cosas, es decir, ¿qué vendrá, digamos, de la inteligencia artificial o de la Internet de las cosas, etcétera? Bueno, quiero decir, eso requiere evidentemente adaptación, no podemos andar con un código de trabajo o con unas lógicas de trabajo que provienen, digamos, del siglo XX. En eso podemos estar de acuerdo. Ahora, el tema es que cualquier acuerdo, es decir, en materia de reforma laboral, tiene que tener claro, es decir, las asimetrías que se dan en cualquier marco de negociación entre trabajadores y empresarios, es decir, y eso es lo que hay que demandar. Ahora bien, esto es un debate que a mí me da la sensación, y ahí seguramente coincidamos también con el amigo Diego, es decir, de que los sindicatos, muy corporativos y muy antiguos en su discurso, muy viejos en su discurso, es decir, no son capaces de plantear como un marco de negociación adecuado con el gobierno, incluso con los sectores empresariales. Entonces, por un lado existe una falta de voluntad, creo yo, por parte de los sectores empresariales de abordar esto de esta forma. Por otro lado, existe una incapacidad por parte de los sindicatos de abordar esto de esta forma, y por otro lado existe, digamos, cierta inoperatividad por parte del Ministerio de Trabajo de este gobierno, es decir, para plantear que el debate sea de esta manera, y, con lo cual me temo que estaremos abocados al conflicto nuevamente cuando se debata la ley. Correcto. Estoy entrando a la recta final. Le pregunto y me quedo con usted mismo, Decio. El personaje político del año 2019 desde su óptica, ¿cuál es? Y si no es un personaje, ¿qué es el personaje político del 2019? Yo creo que no hay un personaje político en el 2009, habría un personaje... 2019. 2019, perdón. Es decir, habría un personaje político, digamos, o sea, que me gustaría hacer alusión a un personaje político por su brillantez, y creo que estamos en un marco de enorme mediocridad en la política nacional, ¿no? Es decir, y esto es lo que de alguna forma la sociedad está censurando. En este sentido, me quedaría con un momento, y creo que es octubre. Es decir, pero no es octubre por hacer una apología de octubre, es octubre por hacer una reflexión sobre lo que octubre significa, es decir, y sobre las cosas que hay que abordar en el año 2020, es decir, de tal forma de que no se repitan otros octubres, o al menos se puedan soldar las fisuras socialmente, las fisuras que las brechas que se han abierto en la sociedad ecuatoriana. Diego Ordóñez. Igual, yo creo que no hay forma de establecer un personaje, ¿no? Pero sí lecciones. Y una lección es que y la evidencia histórica lo muestra, no hay posibilidad de que los estados o los países puedan tener viabilidad a largo plazo, sino en base de ciertos acuerdos políticos, ¿no?
El Ecuador no tiene la lucidez para hacer sus acuerdos. El liderazgo político, hay excepciones, sin duda, no les voy a mencionar, pero en general es de una mediocridad que espanta, ¿no? No solamente político, ¿no? La mediocridad de las élites ecuatorianas es penosa, ¿no? Hay instituciones, ¿no? No voy a mencionar, pero históricamente respetables, que tienen un nivel de representatividad que es penoso, vergonzoso, ¿no? Que no aportan, que no conducen, que no dan guía. Entonces, la conclusión de octubre, ¿no?, que creo que es el hecho político fundamental del 2019, es esta. Es en el sentido de que las élites políticas, las élites económicas, quienes tienen la capacidad de incidir en lo que es la formación de opinión pública, puedan sacar las conclusiones adecuadas, las lecturas adecuadas de lo que sucedió en ese momento. Y que tanto los dirigentes sociales, los dirigentes políticos, los dirigentes empresariales entiendan que hay que encontrar puntos de encuentro, que no hay posibilidad de una salida política a través de la imposición, a través de la violencia. Un proceso negociado parte de la racionalidad, de entender las circunstancias. Así muchos países encontraron una vía que les ha permitido crecimiento y obviamente con crecimiento sostenibilidad en la generación de empleo. Muchas cosas hay que solucionar, no hay proyectos que sean perfectos, no hay modelos que sean perfectos, pero la evidencia es que si es que no existe un acuerdo político, difícilmente habrá viabilidad en lo económico. Correcto, me quedo con eso. No hay personaje para nuestros invitados, no hay un personaje destacado a nivel político, pero sí hechos que deberían generar lecciones a nuestro país. Diego, gracias por estos minutos. Decio, gracias por estos minutos. Muy amables, gracias. Muy gentiles. A Decio Machado, analista político, a Diego Ordóñez, también analista político, ex legislador de la República, conversando aquí en A Primera Hora y haciendo un análisis durante 60 minutos sobre lo que nos deja este 2019 en el ámbito político y obviamente las perspectivas para el próximo año. Me quedo con eso último. Personaje político, les preguntaba, ellos consideran que no hay un personaje político en el curso de este 2019 para el debate y la discusión. La idea era tener dos puntos contrapuestos para que ustedes, amables oyentes y televidentes, puedan tener una mejor valoración y obviamente debatan en su casa, debatan entre ustedes sobre lo que nos dejaron nuestros invitados. 8 de la mañana con 1 minuto en A Primera Hora.